La mansión de mi padre brillaba aquella noche como un palacio sacado de un cuento de hadas. Luces doradas colgaban de cada columna, el champán fluía como ríos de cristal, y la música clásica llenaba cada rincón del jardín. Era su fiesta de aniversario número 50, y había invitado a medio mundo empresarial para celebrarlo. Yo bajaba las escaleras con un vestido negro de seda que se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel. La lluvia golpeaba contra los ventanales de la casa familiar como un presagio. Lucía observaba desde el balcón del segundo piso cómo las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de la casa vecina. Habían pasado 30 años desde la última vez que pisó ese lugar, 30 años huyendo de los recuerdos que ahora la recibían con los brazos abiertos. Su padre había muerto hacía una semana. Don Ernesto Valdés, el hombre que la había criado con mano dura pero corazón noble, descansaba ahora en el cementerio del pueblo. Lucía había llegado tarde al funeral, atrapada en el tráfico desde la capital, y esa culpa la carcomía por dentro. Tenía 58 años, el cabello plateado recogido en un moño elegante, y una vida construida lejos de ese pueblo costero donde había nacido. Era una mujer exitosa, dueña de una boutique de alta costura en la ciudad, divorciada hacía 15 años, con una hija que ahora vivía en el extranjero. Una vida respetable, ordenada, segura, pero vacía. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 9 de la noche. ¿Quién vendría a esa hora? Bajó las escaleras despacio, sus zapatos resonando en la madera antigua del suelo. Cuando abrió la puerta, el aire se le escapó de los pulmones. Gabriel Mendoza estaba frente a ella. Los años habían sido generosos con él. Su cabello, completamente blanco ahora, le daba un aire distinguido. Las arrugas alrededor de sus ojos verdes hablaban de sonrisas y soles, no de amargura. Llevaba una camisa de lino blanca y pantalones oscuros. A sus 63 años, seguía siendo el hombre más hermoso que había visto en su vida. Lucía, dijo él con esa voz profunda que ella recordaba en sueños. Siento mucho lo de don Ernesto. Ella no pudo hablar. Solo asintió, aferrándose al marco de la puerta porque sus piernas amenazaban con ceder. Quise venir al funeral, pero estaba en el norte visitando a mi hermana. Regresé esta mañana y me enteré. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. Sé que han pasado muchos años, pero tu padre fue como un hermano para mí. Y tú también fuiste importante. Importante. Esa palabra tan pequeña para describir lo que habían vivido. Gracias por venir, Gabriel, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Él le extendió un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su padre. Cuando Lucía lo tomó, sus dedos se rozaron brevemente y fue como si 30 años se desvanecieran en un instante. Si necesitas algo, cualquier cosa, sabes dónde vivo. Señaló con la cabeza hacia la casa de al lado, la casa donde ella había pasado tantas tardes de su juventud, la casa donde todo había comenzado y terminado. Cuando Gabriel se fue, Lucía cerró la puerta y se recostó contra ella, las flores apretadas contra su pecho. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. No lloraba solo por su padre, sino por el amor que había dejado atrás, por la vida que nunca vivieron, por los 30 años de silencio que ahora pesaban como piedras en su corazón. En la cocina, mientras colocaba los lirios en un jarrón con agua, sus ojos se posaron en un sobre amarillento sobre la mesa. Reconoció la letra de su padre de inmediato. En el frente, escrito con tinta azul y mano temblorosa, decía: para Lucía, ábrelo solo cuando yo ya no esté. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó una carta. Las palabras de su padre, escritas pocos meses antes de su muerte, comenzaban así:
Hija mía, si estás leyendo esto es porque ya me he ido. Hay algo que necesitas saber, algo que me ha pesado en el alma durante 30 años. Lo que pasó entre Gabriel y tú, lo que yo hice para separarlos, fue el error más grande de mi vida. Ahora que estoy cerca del final, comprendo que el amor verdadero no se puede detener, solo posponer. Y ustedes, mi querida Lucía, nunca dejaron de amarse. Perdóname, y si puedes, perdónalo a él también. La vida es demasiado corta para vivirla con el corazón partido. Lucía dejó caer la carta sobre la mesa, su visión borrosa por las lágrimas. El pasado, ese fantasma que había intentado enterrar durante 3 décadas, acababa de resucitar. Lucía no pudo dormir esa noche. Permaneció despierta en la habitación que había sido suya de niña, ahora convertida en un museo de recuerdos polvorientos. Las paredes aún conservaban los pósters descoloridos de sus ídolos juveniles, la cama seguía siendo la misma de hierro forjado con dosel de encaje. Mientras observaba el techo en la oscuridad, los recuerdos la inundaron como un río desbordado. Tenía 26 años cuando conoció a Gabriel. Él acababa de enviudar, con 31 años y un corazón destrozado después de perder a su esposa María en un accidente de tránsito. Se había mudado a la casa vecina buscando paz, un lugar donde sanar sus heridas lejos de la ciudad. Lucía acababa de terminar la universidad y había regresado al pueblo para ayudar a su padre con el negocio familiar, una modesta tienda de telas. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y desde entonces había sido solo su padre y ella contra el mundo. El primer encuentro con Gabriel fue casual. Ella regaba las rosas del jardín delantero cuando él salió de su casa, perdido, buscando la panadería del pueblo. Lucía le dio indicaciones y él le agradeció con una sonrisa tímida que le iluminó el rostro a pesar de la tristeza que cargaba en los ojos. Los días siguientes se convirtieron en encuentros cada vez más frecuentes. Gabriel le pedía prestadas herramientas que no necesitaba. Ella le llevaba pan casero que había hecho de más. Conversaban por las tardes en el jardín que separaba ambas casas, bajo la sombra del viejo cerezo que había plantado el abuelo de Lucía décadas atrás. Don Ernesto veía con buenos ojos esa amistad. Gabriel era un hombre respetable, arquitecto de profesión, educado y trabajador. «Es bueno que tengas un amigo así», le decía su padre, «un hombre honorable». Pero lo que comenzó como amistad se transformó en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía controlar ni quería detener. Lucía recordaba con perfecta claridad la noche en que todo cambió. Era verano, hacía un calor sofocante que hacía imposible dormir. Se había levantado a las 2 de la madrugada para tomar aire fresco en el jardín, cuando vio a Gabriel sentado en su propia terraza, mirando las estrellas. «No puedes dormir tampoco», había dicho él cuando la vio. «Este calor es insoportable». Hablaron durante horas, primero sobre cosas triviales, luego sobre cosas importantes. Él le contó sobre María, sobre cómo se habían conocido en la universidad, cómo ella había muerto apenas un año después de casarse. «Me prometió que me esperaría del otro lado», dijo con voz quebrada. «Pero yo aún estoy aquí, sintiendo que traiciono su memoria cada vez que sonrío». Lucía le había tomado la mano entonces, un gesto de consuelo que se transformó en algo más cuando él entrelazó sus dedos con los de ella y la miró con una intensidad que le cortó el aliento. «No deberías sentirte culpable por vivir, Gabriel. Ella hubiera querido que fueras feliz». «¿Y si la felicidad se parece a ti?». Esa pregunta cambió todo. Lucía supo en ese momento que estaba irremediablemente enamorada de él, y por la forma en que la miraba, supo que él sentía lo mismo. Pero había un problema.
don Ernesto. Su padre y Gabriel se habían vuelto muy cercanos. Jugaban dominó los domingos, hablaban de política y negocios, compartían secretos y confidencias. Para don Ernesto, Gabriel era como el hijo que nunca tuvo, y cuando descubrió que había algo más que amistad entre su hija y su mejor amigo, el mundo se le vino abajo. Lucía recordaba esa conversación como si hubiera sido ayer. Su padre, de pie en la sala, con el rostro enrojecido de rabia y dolor. ¿Cómo pudieron hacerme esto? A mí, que los he tratado a ambos como mi familia. Papá, no planeamos enamorarnos, simplemente pasó. Él tiene 5 años más que tú. Es viudo, Lucía. Apenas lleva 1 año de luto. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir del pueblo? Me importa un bledo lo que diga la gente. Lo amo. Don Ernesto se había acercado a ella entonces, tomándola de los hombros con manos temblorosas. Ese hombre te ve como la niña que eras cuando su esposa murió. Te conoce desde que tenías 18 años, Lucía. Esto no está bien, no puede ser. Ya no soy una niña, papá. Soy una mujer adulta. Para él siempre serás la hija de su amigo. No puedo permitir esto. No voy a permitirlo. Y no lo permitió. Lucía se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la casa de Gabriel, las luces apagadas en la planta baja, una sola luz encendida en el segundo piso. ¿Estaría él también recordando? ¿O había logrado olvidar lo que ella nunca pudo? La carta de su padre descansaba sobre la mesita de noche. El error más grande de mi vida, había escrito, pero el daño ya estaba hecho, y 30 años no se borraban con una disculpa póstuma. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sol filtrándose por las cortinas de encaje. Había dormido apenas 2 horas, pero sentía que debía comenzar a ordenar las cosas de su padre. La casa estaba llena de recuerdos, de objetos que contaban la historia de 3 generaciones de Valdés. Después de un café amargo y una tostada que apenas probó, subió al ático. El espacio estaba abarrotado de cajas polvorientas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas y el olor característico del tiempo detenido. Comenzó a revisar las cajas metódicamente. Fotografías antiguas en blanco y negro, documentos del negocio familiar, libros de contabilidad de décadas pasadas, todo organizado con la precisión que caracterizaba a su padre. Fue al abrir la tercera caja cuando su corazón se detuvo. Cartas. Decenas de cartas atadas con una cinta roja descolorida, y todas tenían su nombre escrito en el sobre, con la letra inconfundible de Gabriel. Con manos temblorosas, Lucía desató la cinta y tomó la primera carta. La fecha en la esquina superior decía 15 de agosto de 1994, 3 meses después de que su padre los separara. Mi querida Lucía, han pasado 100 días desde la última vez que te vi. 100 días de infierno, de despertarme cada mañana esperando que esto sea solo una pesadilla. Tu padre tiene razón en muchas cosas. Soy mayor que tú, vengo de un matrimonio que terminó en tragedia, y tal vez no merezco tu amor. Pero si hay algo de lo que estoy seguro en esta vida, es de que te amo con cada fibra de mi ser. He intentado olvidarte. Dios sabe que lo he intentado. Pero cuando cierro los ojos, solo veo tu rostro. Cuando camino por el jardín, solo escucho tu risa. Esta casa, este pueblo, todo me recuerda a ti. Tu padre me pidió que me fuera, que te dejara vivir tu vida. Dice que mereces a alguien de tu edad sin el peso del pasado que yo cargo. Y tal vez tenga razón. Pero antes de irme, necesitaba decirte esto. Fuiste la luz después de mi oscuridad más profunda. Me enseñaste que el corazón puede sanar, que se puede amar de nuevo. Si algún día lees esto, quiero que sepas que donde quiera que esté, te estaré amando. Tuyo siempre, Gabriel.
Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía mientras leía. Tomó otra carta, luego otra. Había una por cada mes durante los primeros 5 años. Luego, las cartas se volvieron menos frecuentes, pero nunca cesaron. La última estaba fechada hacía apenas 2 años. Su padre nunca le entregó ninguna de estas cartas. Las había interceptado todas, guardándolas como evidencia de un amor que él consideraba inapropiado, imposible. «¿Por qué, papá?», susurró al vacío del ático. «¿Por qué no me dejaste decidir?». Pasó las siguientes horas leyendo cada carta, absorbiendo cada palabra que Gabriel había escrito. En ellas, él le contaba sobre su vida, sus proyectos de arquitectura, sus viajes. Le hablaba del dolor de perderla, de cómo había intentado rehacer su vida pero nunca lo logró completamente. Le contaba que nunca se volvió a casar, que había salido con otras mujeres pero ninguna llenaba el vacío que ella había dejado. «He construido edificios hermosos», decía una de las cartas más recientes, «pero ninguno tan hermoso como los castillos en el aire que construimos juntos durante aquellos meses. Te he buscado en cada mujer que he conocido, y ninguna ha sido tú. Creo que nunca nadie lo será». Lucía abrazó las cartas contra su pecho, sollozando. 30 años perdidos, 30 años de cartas sin respuesta, de amor sin destino, de preguntas sin contestar. Entonces recordó algo. Bajó corriendo las escaleras hacia su antigua habitación y abrió el cajón inferior de su cómoda. Allí, envueltos en un pañuelo de seda azul, estaban los sobres amarillentos que ella había escrito pero nunca envió. También había escrito cartas a Gabriel, cartas que su padre descubrió y le prohibió enviar, amenazando con romper toda relación con ella si lo hacía. Lucía, joven y asustada, acostumbrada a obedecer a su padre, había cedido. Guardó las cartas, tragó su dolor y eventualmente aceptó el matrimonio que su padre arregló con un comerciante de la ciudad, un hombre bueno pero al que nunca amó. Ese matrimonio duró 15 años antes de que su esposo se cansara de vivir con una mujer cuyo corazón estaba en otro lugar. El divorcio fue amistoso, casi un alivio para ambos. Ahora, sentada en el piso de su habitación de infancia, rodeada de cartas de un amor que nunca murió, Lucía comprendió la magnitud de lo que habían perdido, y también comprendió algo más. No era demasiado tarde. 30 años era mucho tiempo, pero ellos seguían vivos, seguían respirando, y si las cartas de Gabriel decían la verdad, él nunca había dejado de amarla. Secándose las lágrimas, Lucía tomó una decisión. Haría lo que no tuvo el valor de hacer 30 años atrás. Lucharía por su amor, sin importar lo que el mundo pensara. Pero primero necesitaba saber si Gabriel sentía lo mismo después de verla de nuevo, ya no como la joven de 26 años que él recordaba, sino como la mujer de 58 que era ahora, con sus canas, sus arrugas, su vida vivida. 3 días después del descubrimiento de las cartas, Lucía reunió el coraje para enfrentarse a Gabriel. Lo vio salir de su casa temprano en la mañana, con una podadora en la mano, dirigiéndose al jardín que separaba ambas propiedades. Ella salió también, con el pretexto de revisar las rosas que siempre habían sido el orgullo de su padre. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Buenos días», dijo Gabriel al verla, su voz cautelosa pero cálida. «Buenos días». Lucía se agachó para inspeccionar una rosa roja, más que nada para ocultar su nerviosismo. «Las plantas se ven bien a pesar de que nadie las ha cuidado en semanas. He estado regándolas», admitió él. «Tu padre me dio permiso hace años para hacerlo cuando él no pudiera. Supongo que el hábito quedó». Lucía lo miró entonces, realmente lo miró.
La luz de la mañana le daba un halo dorado a su cabello blanco. Tenía algunas arrugas más de las que recordaba, pero seguía siendo inconfundiblemente Gabriel. Sus ojos verdes conservaban esa profundidad que la había cautivado 3 décadas atrás. «Encontré las cartas», dijo ella de repente, sin planear decirlo. Gabriel se quedó inmóvil, la podadora suspendida en el aire. «¿Qué cartas?» «Las que me escribiste durante 30 años. Mi padre las guardó, nunca me las entregó». El color desapareció del rostro de Gabriel. Dejó caer la herramienta y se apoyó contra el cerezo, como si necesitara sostén. «¿Todas?» «Todas. Las leí anoche. Las 100 cartas». Un silencio denso se instaló entre ellos, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el distante sonido del mar. El mundo continuaba girando mientras ellos se miraban, conectados por un hilo invisible tejido con palabras nunca recibidas. «Yo también escribí cartas», confesó Lucía, «pero mi padre las encontró. Me prohibió enviártelas. Dijo que estaba arruinando tu vida, que eras demasiado mayor para mí, que la gente hablaría, que no estaba bien». «Don Ernesto tenía sus razones», dijo Gabriel con voz queda. «Yo era su amigo, su confidente. Debe haberle dolido pensar que yo traicionaba su confianza al enamorarme de ti. Pero no fue una traición. El amor no es una traición». Gabriel caminó hacia ella lentamente, cada paso medido, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «Durante todos estos años me pregunté qué hubiera pasado si te hubiera buscado, si hubiera luchado más. Pero tu padre me hizo prometerle que te dejaría vivir tu vida. Dijo que eras joven, que tenías todo el futuro por delante, y que yo solo era un hombre roto que te arrastraría a mi oscuridad. Y yo me casé con otro hombre», dijo Lucía, la culpa tiñendo sus palabras. «Un hombre bueno que no merecía una esposa cuyo corazón pertenecía a otro. Lo sé, tu padre me lo contó. Fue a verme la noche antes de tu boda». Gabriel cerró los ojos, el dolor fresco a pesar de los años. «Me pidió que no fuera, que no arruinara tu día especial con mi presencia. Así que me fui del pueblo durante un mes. No pude soportar estar aquí sabiendo que tú estabas prometiendo tu vida a otro». Lucía sintió que su corazón se partía. «¿Por qué volviste?» «Porque tu padre me lo pidió. Dijo que necesitaba a su amigo de vuelta, que había sido cruel al separarnos, pero que no podía perderme a mí también». Gabriel abrió los ojos y la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Y volví, porque no podía imaginar vivir en un lugar donde no pudiera al menos ver tu casa, caminar por los lugares donde habíamos caminado juntos, respirar el mismo aire que tú respirabas cuando venías de visita». «Gabriel, durante 30 años te he amado, Lucía, en silencio, a la distancia, sin esperanza. Te amé cuando te casaste, te amé durante tu matrimonio, te amé cuando te divorciaste. Te he amado cada día de mi vida desde aquel verano en que te conocí». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. «Yo también. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día». Gabriel extendió su mano hacia ella, dudando, como si temiera que ella lo rechazara. Lucía tomó esa mano, entrelazando sus dedos con los de él, y fue como volver a casa después de un largo exilio. «Tengo 58 años», dijo ella con voz temblorosa. «No soy la joven que conociste, y yo tengo 63. Soy un viejo con más pasado que futuro. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros?». Gabriel tiró suavemente de su mano, acercándola hasta que estuvieron a apenas centímetros de distancia. «Creo que si Dios nos ha dado una segunda oportunidad, sería un pecado desperdiciarla». Se besaron bajo el cerezo, el mismo árbol bajo el cual habían compartido su primer beso 30 años atrás. Fue un beso lento, lleno de décadas de anhelo,
de cartas no entregadas, de noches solitarias, de amor que se había negado a morir. Cuando se separaron, Gabriel apoyó su frente contra la de ella. 30 años, susurró contra sus labios. 30 años esperando este momento. Valió la pena cada segundo. Las puertas de la suite se abrieron. Tu padre me buscó pocas semanas antes de morir. Estaba muy enfermo ya, pero insistió en hablar conmigo. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida al separarnos. Me pidió que te cuidara cuando él ya no estuviera. ¿Te dijo eso? Sí, y me dio esto. Gabriel sacó de su bolsillo una fotografía amarillenta. Era de los tres, don Ernesto, Gabriel y Lucía, tomada en el jardín en un domingo por la tarde, meses antes de que todo se desmoronara. Los tres sonreían, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Dijo que guardaba esta foto en su cartera desde entonces, que cada vez que la miraba, veía la familia que pudo haber sido y que su orgullo destruyó. Lucía abrazó a Gabriel, sollozando contra su pecho. Él la sostuvo, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo en italiano, el idioma de sus ancestros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella cuando finalmente pudo hablar. Ahora, dijo Gabriel con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Vivimos el tiempo que nos queda juntos, sin secretos, sin cartas escondidas, sin miedos, solo tú y yo, como siempre debió ser. Y en ese momento, bajo el cerezo que había sido testigo de su amor desde el principio, Lucía supo que su padre finalmente había encontrado paz. Su última voluntad, expresada en aquella carta, se estaba cumpliendo. El amor verdadero no se puede detener, solo posponer. Y 30 años era suficiente espera. La noticia de que Lucía y Gabriel estaban juntos se esparció por el pueblo como pólvora. En un lugar donde todos se conocían desde generaciones, donde los secretos eran imposibles de guardar, la relación entre la hija de don Ernesto y su antiguo mejor amigo se convirtió en el tema de conversación en cada esquina. Lucía lo descubrió cuando fue al mercado a hacer las compras. Las miradas de reojo, los susurros apenas disimulados, los silencios incómodos cuando ella pasaba cerca de un grupo de mujeres. Doña Mercedes, que había sido amiga de su madre, fue la primera en confrontarla directamente. La encontró en la sección de verduras, inspeccionando tomates con ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado. Lucía, querida, qué alegría verte de vuelta en el pueblo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque las circunstancias sean tan tristes, por supuesto. Gracias, doña Mercedes. He escuchado que te estás quedando en la casa familiar. ¿Planeas quedarte mucho tiempo? Todavía no lo he decidido. La mujer se acercó más, bajando la voz con esa conspiración falsa tan común en los pueblos pequeños. También escuché que Gabriel Mendoza ha estado visitándote bastante. Qué amable de su parte, ayudarte con los asuntos de tu padre. Lucía entendió el mensaje implícito, sonrió con dulzura. Gabriel es más que amable, doña Mercedes, siempre lo ha sido. Sí, bueno, es un buen hombre, aunque, ya sabes, la gente habla. Dos personas de su edad, solas, viviendo puerta con puerta, en mis tiempos eso no se veía con buenos ojos. Afortunadamente ya no vivimos en sus tiempos. Dejó a la mujer con la boca abierta y continuó sus compras, pero ese encuentro fue solo el primero de muchos. Esa tarde, sentada en el porche de la casa de Gabriel tomando limonada, Lucía le contó sobre la reacción del pueblo. Sabía que pasaría, dijo él con calma, meciendo su silla suavemente. Este pueblo tiene memoria larga. Todavía recuerdan cuando tu padre me prohibió verte. Para ellos, esto debe parecer como si estuviéramos desafiando su memoria. No estamos desafiando nada. Mi padre nos dio su bendición en su carta. Lo sé, amor,
pero ellos no lo saben. La palabra amor sonó tan natural, tan perfecta en sus labios. Lucía sintió un calor en el pecho. ¿Te molesta lo que digan? Gabriel dejó de mecerse y la miró directamente. He vivido 63 años, Lucía. He perdido a mi primera esposa en un accidente terrible. Pasé 30 años amando a una mujer que no podía tener. He construido edificios, he viajado por el mundo, he conocido a cientos de personas. Y en todo ese tiempo he aprendido algo muy simple. La opinión de los demás no pone comida en mi mesa ni me calienta en las noches frías. Si quisiera vivir mi vida según lo que otros piensan, habría muerto de soledad hace décadas. Eres muy sabio, no soy sabio, solo soy viejo y estoy cansado de desperdiciar tiempo. Se inclinó hacia adelante, tomando su mano. La pregunta es, ¿a ti te molesta? Lucía pensó en su vida en la ciudad, en su boutique exitosa, en la reputación que había construido. Pensó en su hija, que vivía en París y que ni siquiera sabía sobre Gabriel. Pensó en los clientes, en los conocidos, en toda la vida ordenada y respetable que tendría que explicar o defender. Y entonces pensó en las 30 años que había perdido, en las 100 cartas nunca recibidas, en todas las noches que había llorado en silencio por un amor que le habían negado. No, dijo con firmeza, no me molesta en absoluto. Gabriel sonrió, esa sonrisa que le arrugaba los ojos y le iluminaba todo el rostro. Entonces que hablen todo lo que quieran. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Como compensar 30 años perdidos. Se besaron ahí mismo, en el porche, con el sol de la tarde bañándolos en luz dorada, sin importarles quién pudiera verlos o qué dirían después. Pero no todos en el pueblo eran críticos. Esa noche, el padre Tomás, el anciano sacerdote que había bautizado a Lucía y casado a sus padres, tocó a su puerta. Lucía, hija, ¿puedo pasar? Por supuesto, padre. El sacerdote entró con pasos lentos, apoyado en su bastón. Tenía 85 años, pero sus ojos seguían siendo claros y perceptivos. Vine a ofrecerte mis condolencias por tu padre. Era un buen hombre. Gracias, padre. También vine a hablar contigo sobre Gabriel Mendoza. Lucía sintió que su espalda se ponía rígida. Padre, si viene a decirme que lo que estamos haciendo está mal, el sacerdote levantó una mano arrugada. Al contrario, hija, vengo a decirte que me alegro. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Tu padre vino a verme poco antes de morir. Estaba en paz con Dios, pero atormentado por algo terrenal. Me confesó lo que había hecho, cómo los había separado a ti y a Gabriel. Me pidió que, si algún día ustedes encontraban el camino de vuelta el uno al otro, los ayudara. Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. No lo sabía. Tu padre era orgulloso, pero no era tonto. Al final de sus días, comprendió que el amor verdadero es un regalo de Dios y que interferir con ese regalo fue su pecado más grande. El padre Tomás se inclinó hacia adelante. Me pidió que les dijera esto. El tiempo no se puede recuperar, pero el amor sí. No desperdicien ni un día más. Padre, yo. Lucía no pudo continuar. La emoción le cerraba la garganta. He sido sacerdote durante 60 años, Lucía. He visto mucho en este pueblo. He visto amores que florecen y mueren, familias que se construyen y se destruyen, secretos que se llevan a la tumba. Y si algo he aprendido es que el amor verdadero, el que resiste el tiempo y la distancia, es raro y precioso. Cuando lo encuentras, debes aferrarte a él con todo lo que tienes. ¿Y el pueblo? ¿Qué van a decir? El padre Tomás se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. El pueblo va a hablar porque es lo que hace la gente cuando no tiene nada mejor que hacer. Pero los que realmente importan, los que tienen corazón y memoria,
Recordarán cómo se miraban tú y Gabriel hace 30 años. Recordarán que don Ernesto, en su lecho de muerte, buscó reconciliación, y respetarán eso. Esa noche, cuando Lucía le contó a Gabriel sobre la visita del padre Tomás, él la abrazó y lloró por primera vez desde que se habían reencontrado. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de liberación. 30 años, susurró contra su cabello. 30 años esperando este momento. Ya no tenemos que esperar más. Y tenía razón. La espera había terminado. Ahora comenzaba la vida que siempre debieron tener. Lucía había postergado lo inevitable durante 2 semanas, pero sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que contarle a su hija sobre Gabriel. Elena tenía 32 años, vivía en París trabajando como diseñadora de moda, y había heredado el carácter fuerte de su madre y la terquedad de su padre. Era la luz de la vida de Lucía, pero también su mayor preocupación en este momento. Finalmente, reunió el coraje para hacer la videollamada. El rostro de Elena apareció en la pantalla, con su característico cabello oscuro recogido en un moño desprolijo y gafas de diseñador sobre la nariz. «Mamá, ¿cómo estás? Siento no haber podido ir al funeral del abuelo. Este proyecto lo sé, cariño. Tu abuelo entendería. El trabajo es importante. ¿Cuándo vuelves a la ciudad? La boutique debe necesitarte». Lucía respiró profundo. «En realidad, estoy pensando en quedarme un tiempo más en el pueblo». Elena frunció el ceño. «¿Por qué? Creí que odiabas ese lugar». «No lo odio, solo tenía recuerdos complicados aquí». «¿Y ahora?» «Ahora estoy haciendo nuevos recuerdos». Lucía hizo una pausa. «Elena, hay algo que necesito contarte, algo sobre mi pasado». Durante la siguiente media hora, Lucía le contó a su hija sobre Gabriel, sobre cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo su abuelo los había separado. Le habló de las cartas, del matrimonio sin amor con su padre, de los 30 años de espera. Elena escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al shock a algo que Lucía no pudo identificar. «Déjame ver si entendí bien», dijo Elena cuando Lucía terminó. «Te enamoraste de un hombre 5 años mayor que tú cuando tenías 26. Tu padre los separó, nunca lo olvidaste. Y ahora, 30 años después, están juntos. Sí. Mamá, ¿te das cuenta de que eso explica tanto? Toda mi vida me pregunté por qué tú y papá nunca parecían, no sé, enamorados. Siempre eran corteses, amables, pero nunca vi pasión. Nunca vi lo que veía en las películas románticas o en otros matrimonios. Tu padre era un buen hombre, lo sé, y tú fuiste una buena esposa, pero no lo amabas, no como se supone que debes amar a tu esposo». Lucía no pudo negarlo. «Lo intenté, Elena, de verdad lo intenté». «Lo sé, mamá». Elena se quitó las gafas y se frotó los ojos. Y papá también lo sabía. ¿Sabes qué me dijo cuando se divorciaron? Me dijo que tú tenías un fantasma, un amor que nunca lo dejó ser tu único amor. Dijo que no te culpaba, que algunas personas solo tienen un gran amor en sus vidas y que él había tenido el privilegio de estar cerca de ti, incluso si tu corazón estaba en otro lugar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. Tu padre era un hombre sabio. Sí, lo era. Elena volvió a ponerse las gafas. Entonces, ¿este Gabriel es tu gran amor? Lo es. Y es bueno contigo. Es maravilloso. ¿Te hace feliz? Más feliz de lo que he sido en 30 años. Elena sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. Entonces me alegro por ti, mamá. Dios sabe que te lo mereces. ¿No estás enojada? ¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada? ¿Porque finalmente eres feliz? ¿Porque finalmente tienes lo que siempre quisiste? Mamá, te he visto sacrificarte toda tu vida, primero por el abuelo, luego por papá, luego por mí. Ya es hora de que vivas para ti.
Lucía sollozaba abiertamente ahora. Te amo tanto, Elena. Yo también te amo, mamá. Y quiero conocer a este Gabriel que te robó el corazón hace 3 décadas. ¿De verdad? De verdad. Voy a tomar unos días libres la próxima semana. Iré al pueblo. Es hora de que conozca al hombre que debió ser mi padrastro desde el principio. Después de colgar, Lucía se quedó sentada en silencio, su corazón tan lleno que dolía. Su hija, su hermosa y comprensiva hija, no solo aceptaba su relación con Gabriel, sino que la celebraba. Cuando le contó a Gabriel esa noche, él también lloró. Tenía miedo de eso, admitió. Tenía miedo de que tu hija me viera como el hombre que arruinó el matrimonio de sus padres, aunque técnicamente ese matrimonio nunca debió existir. Elena es inteligente. Entiende que la vida no es en blanco y negro, que el amor es complicado y que a veces las mejores historias toman tiempo en desarrollarse. 30 años es mucho tiempo, pero valió la pena la espera. Se abrazaron en el porche, bajo las estrellas que habían sido testigos de su amor desde el principio, y por primera vez en décadas, ambos sintieron que el futuro no solo era posible, sino brillante. Elena llegó al pueblo un domingo por la mañana, conduciendo un auto rentado desde el aeropuerto. Lucía la esperaba en el porche, nerviosa como no había estado en años. Gabriel estaba a su lado, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de lino azul marino, igualmente nervioso. ¿Cómo me veo?, preguntó él por tercera vez. Te ves perfecto. Deja de preocuparte. Es tu hija, Lucía. Quiero causarle buena impresión. Ya le causaste buena impresión cuando pasaste 30 años escribiendo cartas de amor a su madre. El auto se detuvo frente a la casa. Elena salió, alta y elegante, con un vestido de verano color coral y gafas de sol oversized. Lucía corrió a abrazarla, y por un momento todo lo demás desapareció. Te extrañé tanto, murmuró Lucía contra el cabello de su hija. Yo también, mamá. Cuando se separaron, Elena se volvió hacia Gabriel. Él estaba de pie en el porche, sus manos en los bolsillos, esperando con una mezcla de esperanza y aprensión en el rostro. Elena caminó hacia él lentamente, estudiándolo. Gabriel no se movió, dejándola tomar su tiempo. Entonces tú eres el famoso Gabriel Mendoza, y tú debes ser Elena. Tu madre no ha parado de hablar de ti. Solo cosas buenas, espero, solo las mejores. Elena lo observó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de Lucía, lo abrazó. Gracias, dijo con voz suave. Gabriel, claramente conmovido, devolvió el abrazo. ¿Por qué me das las gracias? Por hacer feliz a mi madre, por no rendirte, por esperarla todos estos años. Elena se apartó, sus ojos brillantes con lágrimas. Mi padre fue un buen hombre, pero incluso cuando era niña sabía que había algo faltante entre ellos, una chispa, una conexión. Ahora entiendo qué era. Ella te amaba a ti. Tu madre es la mujer más extraordinaria que he conocido, dijo Gabriel con sinceridad. Lo fue hace 30 años y lo es ahora. No tengo idea de qué hice para merecerla entonces o ahora, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sea feliz. Eso es todo lo que necesito escuchar. Los tres pasaron el día juntos. Gabriel les preparó el almuerzo, un risotto que había aprendido a hacer de su nonna italiana. Elena contó historias sobre París, sobre su trabajo, sobre su novio francés que estaba considerando proponerle matrimonio. ¿Lo amas?, preguntó Lucía. Elena dudó. Creo que sí. Es amable, exitoso, nos llevamos bien, pero... intervino Gabriel suavemente. Elena lo miró sorprendida. ¿Pero qué? Hay un pero en tu voz. Lo puedo escuchar. La joven suspiró. Pero a veces me pregunto si esto es todo lo que hay. Si el amor es solo llevarse bien y tener conversaciones agradables o si debería ser más. ¿Más cómo?, preguntó Lucía,
aunque sabía la respuesta. Como lo que ustedes tienen. Como esa mirada que intercambian cuando creen que no los estoy viendo. Como la forma en que Gabriel te toca la mano, mamá, como si fueras lo más preciado del mundo, como la manera en que tú te iluminas cuando él entra en la habitación. Elena sacudió la cabeza. Jean-Pierre es maravilloso, pero no hace que mi corazón se acelere, y ustedes, después de 30 años separados, todavía se hacen sentir mariposas el uno al otro. Es eso lo que quiero. Gabriel y Lucía se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. El amor viene en muchas formas, cariño, dijo Lucía cuidadosamente. Lo que nosotros tenemos es especial, sí, pero también es raro. Tuvimos suerte de encontrarlo 2 veces en una vida. ¿Suerte? Elena se rió sin humor. Mamá, pasaste 30 años casada con un hombre que no amabas. 30 años preguntándote qué pasó con tu verdadero amor. No llamaría a eso suerte. No, admitió Gabriel, pero llamaría suerte al hecho de que nos encontramos de nuevo. Que tu madre regresó al pueblo, que su padre, antes de morir, nos dio su bendición. Todo eso podría no haber pasado. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que me case con Jean-Pierre aunque no sienta esa chispa? Te estamos diciendo, dijo Lucía tomando las manos de su hija, que no te conformes, que no hagas lo que yo hice, casarte por las razones equivocadas, por complacer a otros, por miedo a quedarme sola. Espera el amor que te quite el aliento, y si Jean-Pierre es ese hombre, maravilloso. Pero si no lo es, no tengas miedo de esperar por el que sí lo sea. Elena abrazó a su madre, llorando suavemente. Tengo tanto miedo de terminar sola. Yo también tenía ese miedo, confesó Lucía, y lo que descubrí es que estar sola es mejor que estar con la persona equivocada, y que el amor verdadero vale la pena la espera, sin importar cuánto tiempo tome. Esa tarde, mientras Gabriel llevaba a Elena a conocer el pueblo, Lucía se quedó en casa reflexionando. Ver a su hija enfrentar las mismas dudas que ella había tenido décadas atrás era doloroso y revelador. Cuando regresaron al atardecer, Elena parecía más en paz. Le conté a Jean-Pierre que necesito tiempo, dijo. Le expliqué que no estoy lista para comprometerme todavía. Se enojó, pero lo entendió. ¿Y cómo te sientes? Asustada, aliviada, libre. Elena sonrió, como si finalmente estuviera tomando control de mi propia vida en lugar de seguir el guión que creí que debía seguir. Gabriel levantó su copa de vino. Por tomar control de nuestras propias vidas, nunca es demasiado tarde. Los 3 brindaron, y en ese momento, Lucía comprendió que estaba sanando no solo su propio corazón roto, sino también ayudando a su hija a evitar los mismos errores. Esa era la verdadera bendición del segundo amor, la sabiduría que venía con él. Una semana después de la visita de Elena, Lucía despertó en medio de la noche por un sonido extraño. Era Gabriel, en la habitación de invitados de su casa, hablando en sueños. Se había quedado a dormir después de una cena que se extendió hasta tarde, algo que habían estado haciendo con más frecuencia. No compartían cama todavía, ambos tomándose su tiempo para reconstruir una intimidad que había sido interrumpida 3 décadas atrás. Lucía se levantó y caminó descalza por el pasillo. La puerta estaba entreabierta y podía ver a Gabriel revolviendo en la cama, sudando, murmurando palabras en italiano que ella no entendía completamente. Gabriel, susurró, tocando suavemente su hombro. Despierta, estás soñando. Él abrió los ojos de golpe, desorientado, respirando agitadamente. ¿Lucía? Estoy aquí. Tuviste una pesadilla. Gabriel se sentó, pasándose las manos por el rostro. Lo siento, no quería despertarte. ¿Qué soñabas? Él vaciló. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminando su perfil.
soñaba con María. Lucía sintió un frío en el estómago, pero se forzó a preguntar: ¿Quieres hablar de ello? Gabriel la miró, sus ojos llenos de un dolor viejo pero todavía presente. Era el día del accidente. La estaba viendo salir de casa, diciéndole que fuera con cuidado, que la amaba. Y entonces veía el auto destrozado, las luces de la ambulancia, el policía viniendo a mi puerta con esa expresión que dice todo antes de que abra la boca. Lucía se sentó en el borde de la cama, tomando su mano. Lo siento mucho, Gabriel. Hace años que no tengo esa pesadilla. Pensé que ya había sanado, pero supongo que algunos fantasmas nunca nos dejan completamente. No deberían dejarnos. María fue importante para ti. La amaste. La amé, admitió él, pero de una manera diferente a como te amo a ti. Lucía parpadeó. ¿Diferente cómo? Gabriel se giró para mirarla de frente. María y yo nos enamoramos de jóvenes. Ella tenía 20 años, yo 24. Era un amor inocente, sin complicaciones. Nos casamos rápido, planeamos nuestra vida juntos. Y entonces se fue. Y durante años me sentí culpable por seguir viviendo, por eventualmente conocerte, por sentir algo por otra mujer. No deberías sentirte culpable por eso. Lo sé ahora. Pero en ese entonces, cuando te conocí, sentía que estaba traicionando su memoria. María había sido mi esposa, mi compañera, y apenas había pasado un año desde su muerte. ¿Qué clase de hombre se enamora tan rápido de otra mujer? Un hombre que está vivo, un hombre que merece ser feliz. Tu padre decía lo mismo. Al principio aprobaba nuestra amistad porque pensaba que me ayudaría a sanar. Pero cuando se dio cuenta de que yo te veía no solo como la hija de su amigo, sino como una mujer hermosa, inteligente, increíble, todo cambió. Lucía respiró profundo. Gabriel, ¿te sientes culpable por estar conmigo? ¿Sientes que estás traicionando a María incluso ahora? Él negó con la cabeza enfáticamente. No, eso es lo que he aprendido en todos estos años. El amor no es traición. El corazón humano tiene capacidad infinita para amar. Amé a María con todo lo que tenía entonces, y te amo a ti con todo lo que tengo ahora. Son dos amores diferentes porque yo soy una persona diferente. El Gabriel que amó a María a los 24 años no es el mismo Gabriel que te ama a ti a los 63. ¿Y crees que ella lo entendería? Gabriel sonrió, una sonrisa triste pero en paz. Creo que sí. María era generosa, de corazón grande. La última cosa que me dijo antes de salir ese día fue: sé feliz, amore mío. Siempre sé feliz sin importar qué pase. En ese momento pensé que solo estaba siendo dramática, pero ahora pienso que tal vez, de alguna manera, sabía, y me estaba dando permiso para vivir después de ella. Lucía se acostó junto a él, su cabeza en su hombro. Yo también tengo fantasmas, el fantasma de mi padre que nos separó, el fantasma de mi matrimonio sin amor, el fantasma de todos los años que perdimos. Pero estamos aquí ahora. Sí, estamos aquí ahora. Se quedaron así, en la oscuridad, dos personas de mediana edad cargando sus historias, sus pérdidas, sus amores pasados. No era la historia de amor perfecta de las películas. Era mejor, era real, complicado, profundo. Lucía, dijo Gabriel después de un largo silencio, ¿alguna vez te arrepientes de haber esperado, de no haber luchado más entonces, de todos estos años que perdimos? Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber sido más valiente. Me arrepiento de haber dejado que mi padre decidiera por mí. Me arrepiento de haber vivido una vida a medias durante tantos años. Hizo una pausa. Pero no me arrepiento de estar aquí ahora, porque tal vez este era el plan todo el tiempo. Tal vez necesitábamos vivir nuestras vidas separadas, aprender nuestras lecciones,
convertirnos en las personas que somos ahora, para poder finalmente estar juntos de la manera correcta. Eso es muy filosófico para las 3 de la mañana. Ella rió suavemente. El insomnio me hace profunda. Se besaron, lento y dulce, y Gabriel se durmió con ella en sus brazos. Cuando el sol salió por la mañana, Lucía despertó primero. Lo observó dormir, las líneas de su rostro suavizadas en el descanso, su cabello blanco despeinado sobre la almohada. Este hombre, pensó, había amado y perdido y vuelto a amar. Había esperado 30 años por ella, escribiendo cartas que nunca recibió respuesta, manteniendo viva la esperanza cuando hubiera sido más fácil rendirse. Y ella, que había vivido una vida segura pero sin pasión, que había hecho todo lo correcto por todas las razones equivocadas, finalmente tenía la oportunidad de hacer algo solo por amor. No iba a desperdiciarla. 2 meses después del reencuentro, Gabriel le pidió a Lucía que lo acompañara a un viaje. No le dijo a dónde iban, solo le pidió que confiara en él y empacara para 3 días. Condujeron hacia la costa, conversando y riendo como los enamorados que eran. Cuando finalmente llegaron a su destino, Lucía se quedó sin aliento. Era una pequeña villa frente al mar, antigua pero hermosamente restaurada, con paredes blancas y techos de tejas rojas. Un jardín lleno de bugambilias rosas rodeaba la propiedad, y el sonido de las olas era una melodía constante. ¿Qué es este lugar?, preguntó Lucía mientras Gabriel sacaba las maletas del auto. Era de mis abuelos paternos, venía aquí de niño todos los veranos. Cuando murieron, la heredé, pero durante años no pude volver. Demasiados recuerdos felices que solo me hacían sentir triste. Abrió la puerta principal, pero recientemente la restauré. Pensé que era hora de hacer nuevos recuerdos aquí, contigo. El interior era acogedor y luminoso, muebles de madera oscura, cortinas de lino blanco, pisos de baldosas de cerámica. Había fotos familiares en las paredes, generaciones de Mendoza sonriendo desde marcos antiguos. Gabriel, es hermoso. Quería traerte aquí porque este lugar representa algo para mí. Representa la posibilidad de empezar de nuevo, de tomar algo del pasado y hacerlo parte del futuro, como nosotros. Esa tarde caminaron por la playa, sus pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. Lucía recogió conchas, Gabriel le contó historias de sus veranos de infancia. Era perfecto. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Gabriel la llevó a un pequeño promontorio rocoso con vista al océano. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, tomando ambas manos de ella en las suyas. Lucía sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «¿Qué?». Gabriel respiró profundo. «He vivido 63 años. Me he casado una vez. He amado 2 veces. He construido una carrera. He viajado por el mundo. He experimentado alegría y tragedia, éxito y fracaso. Y a través de todo eso, una verdad ha permanecido constante. Te amo. Te he amado desde aquel verano cuando tenías 26 años y yo 31. Te amé durante los 30 años que estuvimos separados. Y te amo ahora, tal vez más que nunca, porque finalmente entiendo lo que realmente significa el amor». Se arrodilló entonces, y Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «No tengo un anillo elegante, no planeo una boda grande, solo tengo mi corazón, que siempre ha sido tuyo, y esta promesa. Pasaré cada día que me quede en esta tierra amándote, cuidándote, haciéndote reír y secando tus lágrimas. Lucía Valdés, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». «Sí», susurró ella, su voz ahogada por la emoción. «Sí, 1000 veces sí». Gabriel se puso de pie y la besó mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Fue un beso que sabía a sal y lágrimas y décadas de espera finalmente recompensadas.
Esa noche, en la villa de sus abuelos, finalmente consumaron su amor. No fue como en los romances que ella había leído, donde todo era perfecto y cinematográfico. Fue torpe y dulce, dos cuerpos que ya no eran jóvenes aprendiendo a moverse juntos, dos corazones que habían esperado demasiado tiempo finalmente uniéndose. Cuando terminaron, acostados entre sábanas blancas con la ventana abierta dejando entrar la brisa del mar, Gabriel trazó las líneas del rostro de Lucía con sus dedos. «Eres hermosa», dijo con reverencia. «Soy vieja, somos viejos, y no me importa». La besó suavemente. «Estas arrugas cuentan historias. Este cabello gris es testimonio del tiempo vivido. Estos cuerpos que ya no son perfectos son honestos. Y honestamente, Lucía, nunca te he deseado más que ahora». Ella lloró entonces, pero eran lágrimas de felicidad. 30 años, susurró. 30 años esperando este momento. Valió la pena cada segundo. Se durmieron entrelazados, y por primera vez en décadas, ninguno de los dos tuvo pesadillas. La mañana siguiente, mientras tomaban café en la terraza con vista al mar, Gabriel le mostró algo. «No tenía un anillo ayer, pero sí tengo esto». Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un anillo antiguo, con una piedra azul rodeada de diamantes pequeños. Era de mi abuela. Me lo dio antes de morir y me hizo prometer que se lo daría a la mujer que realmente amara, no por conveniencia o soledad, sino con todo mi corazón. Se lo puso en el dedo. «Ese eres tú, Lucía. Siempre has sido tú». El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «¿Cuándo nos casamos?», preguntó ella, admirando cómo brillaba la piedra bajo el sol de la mañana. «Cuando tú quieras. Mañana, el próximo mes, el próximo año. No me importa, mientras al final del día seas mía y yo sea tuyo». «Pronto», decidió Lucía. «No quiero esperar más. Ya perdimos demasiado tiempo». Gabriel sonrió, esa sonrisa que le iluminaba todo el rostro y le hacía parecer años más joven. «Pronto entonces». Y mientras el sol subía en el cielo y las olas rompían contra las rocas, dos amantes que habían esperado 30 años comenzaron a planear su futuro juntos. Antes de que pudieran casarse, Lucía sabía que había algo que tenía que hacer. Tenía que visitar la tumba de su padre y hacer las paces con su memoria. Un martes por la mañana, con Gabriel a su lado sosteniéndole la mano, caminó por el cementerio del pueblo hasta encontrar la lápida de mármol blanco con el nombre de Ernesto Valdés grabado en letras doradas. Gabriel se quedó atrás, dándole espacio, pero lo suficientemente cerca para ofrecerle apoyo si lo necesitaba. Lucía se arrodilló frente a la tumba, colocando un ramo de claveles blancos, las flores favoritas de su padre. «Hola, papá», comenzó, su voz temblorosa. «He estado evitando venir aquí, pero necesito hablar contigo». El viento susurraba entre los árboles del cementerio, llevando el olor a jazmines de algún jardín cercano. «Encontré tus cartas, las que le escribiste a Gabriel y las que él me escribió a mí. También encontré tu carta final, la que me dejaste». Las lágrimas comenzaban a caer ahora. «Dijiste que cometiste el error más grande de tu vida al separarnos. Y tenías razón, papá. Nos quitaste 30 años. 30 años que podríamos haber pasado juntos, construyendo una vida, una familia. 30 años de felicidad que sacrificaste por tu orgullo». Su voz se quebró, pero continuó. «Durante tanto tiempo estuve enojada contigo, enojada por obligarme a ese matrimonio sin amor, enojada por esconder las cartas de Gabriel, enojada por hacerme creer que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad solo estaba complaciéndote a ti». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero ahora, papá, ahora que Gabriel y yo estamos juntos, he comenzado a entender algo.
Tal vez necesitábamos este tiempo. Tal vez yo necesitaba madurar, vivir mi vida, tener experiencias que me hicieran la mujer que soy hoy. Y tal vez Gabriel necesitaba tiempo para sanar, para hacer las paces con la pérdida de María, para estar listo para amarme de la manera que merezco ser amada. Gabriel dio un paso adelante, colocando su mano en su hombro. Ella la cubrió con la suya. Eso no excusa lo que hiciste, continuó Lucía. No excusa el dolor que causaste, las mentiras que dijiste, los años que nos robaste. Pero te perdono, papá. Te perdono porque aferrándome a la rabia solo me haría daño a mí misma. Te perdono porque en tu carta final mostraste arrepentimiento real. Te perdono porque la vida es demasiado corta y el amor demasiado precioso para desperdiciarlos en resentimiento. Se puso de pie, limpiándose las rodillas. Gabriel y yo nos vamos a casar, papá. Vamos a tener la vida que siempre debimos tener. Y aunque me gustaría que estuvieras aquí para darnos tu bendición en persona, sé que la dejaste en esa carta. Espero que, donde quiera que estés, hayas encontrado paz. Y espero que sepas que, a pesar de todo, te amé y siempre te amaré, porque eras mi padre, y nada puede cambiar eso. Gabriel la abrazó mientras ella lloraba contra su pecho. Se quedaron ahí largo rato, dos almas sanando bajo el cielo azul. Cuando finalmente dejaron el cementerio, Lucía sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El perdón no era olvidar, no era pretender que el dolor nunca existió. Era soltar, era liberar, era elegir la paz sobre la amargura. Esa tarde, sentados en el porche de la casa de Gabriel bebiendo té helado, Lucía le preguntó algo que había estado en su mente. ¿Alguna vez lo perdonaste? A mi padre, por separarnos. Gabriel pensó durante un largo momento. Estuve enojado durante años, furioso incluso. Sentía que me había quitado mi última oportunidad de felicidad. Pero con el tiempo, especialmente después de que volvió a buscarme, a pedirme que fuera su amigo de nuevo, comencé a entender. ¿Entender qué? Que era un padre protegiéndote de lo que él veía como un error. Yo era mayor, viudo, con un pasado oscuro. Tú eras joven, llena de vida, con todo el futuro por delante. En su mente, te estaba salvando de cometer un error que arruinaría tu vida. Gabriel tomó su mano. No estuvo bien, pero vino de un lugar de amor, aunque fuera amor mal dirigido. Eres más generoso de lo que yo hubiera sido en tu lugar. He tenido más tiempo para procesar. Y honestamente, si tu padre no nos hubiera separado, si hubiéramos estado juntos entonces, quién sabe cómo hubiera resultado. Yo estaba roto, Lucía, todavía de luto por María. Tal vez no hubiera sido el compañero que merecías, o tal vez nos hubiéramos sanado juntos, tal vez, pero nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que ahora estamos juntos, más maduros, más sabios, con una apreciación más profunda de lo que tenemos, porque sabemos lo que es vivir sin ello. Lucía se recostó contra él, su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Qué? Mi padre pasó 30 años tratando de mantenernos separados, y al final, su muerte fue lo que nos reunió. Si no hubiera muerto, si yo no hubiera regresado al pueblo para el funeral, nunca hubiéramos tenido esta segunda oportunidad. Gabriel besó su cabeza. Tal vez esa fue su última bendición. Tal vez sabía que no podía deshacer el daño que había hecho en vida, pero podía crear las circunstancias para que lo deshiciéramos nosotros mismos en su muerte. Eso es muy poético. El amor te hace poético. Rieron, y el sonido era ligero, lleno de la alegría de dos personas que finalmente habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. Esa noche, Lucía escribió en su diario por primera vez en años. Hoy perdoné a mi padre.
no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarse al dolor solo envenenaba mi felicidad presente. Gabriel me ha enseñado que el perdón no es débil, es la cosa más fuerte que podemos hacer. Es elegir el amor sobre el resentimiento, el futuro sobre el pasado. Papá, si de alguna manera puedes leer esto, quiero que sepas que lo entiendo ahora. Entiendo que amabas a tu manera, aunque esa manera nos haya causado tanto dolor. Y te perdono, no por ti, sino por mí. Porque merezco ser feliz, y Gabriel merece ser feliz. Y no podemos ser verdaderamente felices si cargamos el peso de tu error en nuestros corazones. Nos vamos a casar, papá, y voy a ser la mujer que siempre debí ser, la mujer que elige su propio camino, que ama sin miedo, que vive sin arrepentimientos. Gracias por darme la vida, y gracias por, al final, darme permiso para vivirla plenamente. Cerró el diario y apagó la luz, durmiéndose con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón. Decidieron casarse en el jardín entre las dos casas, bajo el cerezo que había sido testigo del comienzo de su historia de amor 30 años atrás. No fue una boda grande. Lucía había vivido suficiente para saber que lo que importaba no era el espectáculo, sino el compromiso. Invitaron solo a las personas más importantes. Elena, que vino de París con su nuevo novio, no Jean-Pierre, sino un músico argentino que la hacía reír, el padre Tomás, que oficiaría la ceremonia, algunos vecinos del pueblo que siempre los habían apoyado, y unos pocos amigos cercanos de ambos. La mañana de la boda, Lucía se despertó en su casa, la casa de su padre, por última vez. Después de hoy, se mudaría permanentemente a la casa de Gabriel, o mejor dicho, a su casa juntos. Elena la ayudó a vestirse. Lucía había elegido un vestido simple de encaje color crema, elegante pero no ostentoso. A sus 58 años, no quería parecer que estaba tratando de ser la joven novia que nunca fue. «Estás hermosa, mamá», dijo Elena mientras arreglaba el velo corto en el cabello de su madre. «Estoy vieja, estás radiante. Hay una diferencia». Elena la giró para que se viera en el espejo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué?» «Que finalmente te veo realmente feliz. No la felicidad fingida que tenías durante mi infancia, cuando pretendías que todo estaba bien con papá, sino una felicidad real, profunda, que te ilumina desde adentro». Lucía abrazó a su hija, cuidando de no arrugar su vestido. «Gracias por entenderlo. Sé que no es fácil ver a tu madre casarse de nuevo. Es fácil cuando es con el hombre correcto». Elena se apartó sonriendo. «Además, Gabriel es adorable. Y la forma en que te mira, mamá, esa es la forma en que todos merecemos ser mirados». A las 4 de la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso pero aún brillaba cálido en el cielo, Lucía caminó por el jardín hacia donde Gabriel esperaba bajo el cerezo. No había marcha nupcial, solo el sonido de las hojas mecidas por el viento y los pájaros cantando. No había alfombra roja, solo el césped verde donde habían caminado tantas veces antes. Gabriel llevaba un traje gris claro que le daba un aire distinguido. Cuando la vio acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. No las escondió, las dejó caer libremente, sin vergüenza. El padre Tomás, con su sotana negra y su Biblia gastada, sonreía con la satisfacción de alguien que había esperado este momento durante décadas. «Hermanos y hermanas», comenzó con su voz temblorosa pero firme, «estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de dos almas que han esperado toda una vida para estar juntas. Esta no es una historia común, es un testimonio del poder del amor verdadero, de la persistencia, del perdón y de nunca rendirse en la esperanza». Lucía y Gabriel se miraron, sus manos entrelazadas,
sonriendo a través de las lágrimas. Lucía Valdés y Gabriel Mendoza se conocieron hace 31 años. Se enamoraron rápidamente y profundamente. Pero el destino, en su sabiduría misteriosa, los separó. Les dio tiempo para crecer, para aprender, para convertirse en las personas que están de pie aquí hoy. El padre Tomás hizo una pausa, mirando a ambos con afecto paternal. Gabriel, ¿tomas a Lucía como tu esposa? ¿Prometes amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? La tomo, dijo Gabriel con voz firme y clara. La he tomado desde el momento en que la conocí, y la tomaré hasta mi último aliento. Lucía, tomas a Gabriel como tu esposo. ¿Prometes amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Lo tomo, respondió Lucía, su voz quebrándose con emoción. Lo he esperado toda mi vida para decirlo, y lo digo con todo mi corazón. No hubo largos discursos ni votos elaborados. A su edad, ambos sabían que las promesas más importantes eran las simples: estar ahí, amar sinceramente, no rendirse. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. El padre Tomás sonrió ampliamente. ¿Puedes besar a tu novia? Gabriel tomó el rostro de Lucía entre sus manos, mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. 30 años, susurró contra sus labios. 30 años esperando este momento. Valió la pena cada segundo. Se besaron bajo el cerezo mientras los pocos invitados aplaudían y lloraban. Elena filmaba todo con su teléfono, capturando el momento en que su madre finalmente obtuvo el final feliz que siempre mereció. La celebración fue íntima. Una cena en el jardín con luces de hadas colgando de los árboles, música suave de guitarra tocada en vivo por el novio de Elena y un pastel simple pero delicioso de 3 pisos. Durante la cena, Gabriel se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, especialmente al padre Tomás, quien nunca perdió la fe en que este día llegaría. Miró a Lucía con tanto amor que ella sintió que su corazón podría estallar. Lucía, cuando te conocí, yo era un hombre roto que había perdido todo lo que amaba. Me enseñaste que el corazón puede sanar, que se puede amar de nuevo, que la vida continúa. Cuando nos separaron, pensé que había perdido mi última oportunidad de felicidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros planes. Su voz se quebró, pero continuó. 30 años es mucho tiempo. Podría estar amargado por los años perdidos. Pero no lo estoy, porque esos años nos prepararon para este momento. Nos hicieron las personas que somos hoy. Y la mujer que está sentada a mi lado ahora, con su fuerza, su sabiduría, su gracia, vale la pena cada día de espera. Levantó su copa. Por el amor que persiste, por las segundas oportunidades, por nunca rendirse, y por mi esposa, Lucía, que finalmente puedo llamar mía delante de Dios y de todos. Todos brindaron, muchos llorando abiertamente. Elena también habló, contando cómo crecer viendo a su madre sacrificar su felicidad la había hecho apreciar aún más este momento. Mamá, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para ser valiente, nunca es demasiado tarde para luchar por tu felicidad, y nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Cuando el sol se ocultó y las estrellas comenzaron a aparecer, Gabriel y Lucía bailaron su primer baile como marido y mujer. La canción era vieja, italiana, una que su nonna solía cantar. Gabriel la cantaba suavemente mientras se mecían juntos. ¿Qué dice la letra?, preguntó Lucía. Dice: esperé toda mi vida por este momento. Caminé por valles oscuros y noches solitarias. Pero ahora que te tengo en mis brazos, todo ese dolor tiene sentido, porque me llevó a ti. Lucía lloró contra su pecho, y Gabriel la sostuvo, besando su cabeza,
murmurando palabras de amor en español e italiano. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que las luces fueron apagadas y el jardín quedó en silencio, Gabriel llevó a Lucía al umbral de su casa ahora. «Bienvenida a casa, señora Mendoza», dijo con una sonrisa. «Señora Mendoza», repitió Lucía, probando el sonido. «Me gusta cómo suena». Él la cargó al entrar, haciéndola reír. «No soy una joven novia, Gabriel. Vas a lastimarte la espalda. Eres mi novia, sin importar la edad, y no hay nada que no haría por ti». Esa noche hicieron el amor como marido y mujer por primera vez. Fue lento, profundo, sagrado. No era solo la unión de dos cuerpos, sino de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. Y cuando se durmieron, entrelazados en la oscuridad, ambos sabían que habían ganado la batalla más importante de todas, la batalla por su amor, por su felicidad, por su derecho a estar juntos. 30 años de espera habían terminado. Ahora comenzaba el resto de sus vidas. Un año después de la boda, Lucía se despertó con el sol filtrándose por las cortinas de lino de su habitación, su casa, su vida. Gabriel dormía a su lado, su respiración profunda y regular. A sus 64 años, tenía más canas que antes, algunas arrugas más, pero seguía siendo el hombre más guapo que había visto. Se levantó silenciosamente, poniéndose una bata de seda sobre su camisón, y caminó descalza hacia la cocina. La casa que habían construido juntos, una renovación que combinó ambas propiedades en una sola, era luminosa y acogedora, llena de fotos de su vida juntos. Preparó café italiano como Gabriel le había enseñado y salió al jardín. El cerezo estaba en flor, sus pétalos rosados cayendo suavemente con la brisa de la mañana. En su falda descansaba el diario que había estado escribiendo durante el último año. Lo abrió y comenzó a escribir. Ha pasado un año desde que Gabriel y yo nos casamos. Un año de despertar junto al amor de mi vida. Un año de risas, lágrimas, pequeñas peleas sobre cosas tontas y grandes conversaciones sobre cosas importantes. He aprendido tanto en estos 12 meses. He aprendido que el amor a los 58 no es menos intenso que a los 26. Si acaso, es más profundo porque viene con la sabiduría de saber lo frágil y preciosa que es la vida. He aprendido que dos personas pueden tener historias completas antes de encontrarse y aún así construir algo hermoso juntos. Gabriel y yo no pretendemos que nuestros pasados no existieron. Los honramos, aprendemos de ellos y los dejamos coexistir con nuestro presente. He aprendido que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para ser feliz, para encontrar tu propósito, para vivir la vida que siempre quisiste. La sociedad te dice que después de cierta edad debes conformarte, que la pasión es para los jóvenes, que el amor romántico es cosa de juventud. Pero ellos están equivocados. El amor no tiene fecha de expiración. Mi padre pasó los últimos años de su vida arrepintiéndose de habernos separado. Desearía que pudiera vernos ahora, ver que su bendición final fue el regalo más grande que podría habernos dado. Lo he perdonado completamente. Cuando miro a Gabriel cada mañana, cuando siento su mano tomando la mía, cuando escucho su risa llenando nuestra casa, no puedo aferrarme a la amargura. Solo puedo sentir gratitud de que, al final, todo se alineó como debía. Elena visitó el mes pasado con su novio argentino. Están comprometidos ahora, y por la forma en que se miran, sé que ella encontró lo que yo tengo. No se conformó. Esperó por el amor que la hacía sentir completa. Eso es todo lo que una madre puede desear para su hija. Pronto venderé mi boutique en la ciudad. Gabriel y yo hemos decidido abrir un pequeño estudio de diseño aquí en el pueblo.
combinando mi amor por la moda con su experiencia en arquitectura. Será una nueva aventura, algo que construimos juntos desde cero. A veces la gente del pueblo todavía nos mira, especialmente los que no pueden entender cómo la hija de don Ernesto terminó con el viejo amigo de su padre. Pero la mayoría han comenzado a ver lo que nosotros siempre supimos, que esto no es escandaloso o inapropiado. Es simplemente amor. Amor que esperó su momento. Amor que se negó a morir. Amor que, contra todas las probabilidades, encontró su camino de vuelta. Si pudiera decirle algo a mi yo más joven, a la Lucía de 28 años que se casó con un hombre que no amaba porque su padre se lo pidió, le diría esto: lucha, lucha por tu felicidad, lucha por tu derecho a amar a quien tu corazón elige, porque la vida sin amor es solo existencia, y tú mereces más que solo existir. Pero no puedo volver atrás, nadie puede. Solo puedo vivir plenamente el presente que tengo. Y este presente, despertando cada día junto a Gabriel, riendo mientras cocinamos juntos, paseando por la playa de la mano, planeando nuestro futuro compartido, este presente vale todos los años de espera. ¿Escribiendo tus secretos otra vez? Lucía levantó la vista. Gabriel estaba en el umbral de la puerta, despeinado y hermoso con su pijama de algodón, 2 tazas de café en las manos. No son secretos si tú eres el protagonista de todos ellos. Él se sentó a su lado en el banco del jardín, dándole una taza. ¿Qué escribías? Sobre el último año, sobre cómo la vida finalmente nos dio lo que siempre quisimos. ¿Y cómo te sientes? Lucía cerró el diario y miró a su esposo, este hombre que había esperado 30 años por ella, que la amaba con cada fibra de su ser, que la hacía sentir bella y valorada cada día. Me siento completa. Por primera vez en mi vida me siento completa. Gabriel la besó, dulce y lento, sin prisa. Tenían todo el tiempo del mundo ahora. No más espera, no más cartas sin respuesta, no más años robados. Te amo, Lucía Mendoza, y yo te amo, Gabriel Mendoza. Hoy, mañana y todos los días que nos queden. Se quedaron así, en el jardín bajo el cerezo en flor, 2 almas que habían viajado por caminos separados solo para encontrarse de nuevo en el lugar exacto donde todo había comenzado. Y mientras los pétalos rosados caían a su alrededor como nieve de primavera, Lucía supo con absoluta certeza que valió la pena. Cada lágrima, cada noche solitaria, cada año de espera, todo valió la pena por este momento, por este amor, por esta vida juntos. El amor verdadero no se puede detener, solo posponer. Y cuando finalmente llega, cuando finalmente encuentra su camino a pesar de todos los obstáculos, es más dulce, más profundo, más valioso que cualquier cosa en el mundo. 30 años atrás, una joven de 26 años se enamoró del mejor amigo de su padre. Hoy, una mujer de 59 años vivía felizmente con ese mismo hombre, ahora su esposo, su compañero, su hogar. La espera había terminado, la vida verdadera había comenzado, y era más hermosa de lo que jamás había imaginado.